Negrete García, quien es CEO de Consolidación Internacional de Abogados. El doctor Ricardo Amezcua Galán, director general del Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial de la Ciudad de México. Hola. Y nuestra ponente, la doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria. Hola. A continuación, se cede la palabra al panel para la presentación formal de nuestra ponente. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto presentar a la doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria. Es licenciada, maestra y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, cuenta con un postdoctorado en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla del programa postdoctoral del CONACYT. Para investigadores de alto nivel académico, postdoctorado en Derecho Administrativo Disciplinario por la Universidad de Valencia, España. Actualmente se encuentra estudiando y cursando una maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Se ha desempeñado como profesora de carrera en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, UNAM, profesora de posgrado en Derecho y en Política Criminal en las Facultades de Estudios Superiores de Acatlán y Aragón de la UNAM, profesora de la maestría en Anticorrupción en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE. Capacitadora en Administración Pública Federal y Local en materia administrativa y penal del Sistema Nacional Anticorrupción. Es instructora en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en materia anticorrupción y lavado de dinero. Dentro de sus publicaciones hemos de destacar La criminalización, control del enemigo en el México neoliberal y la ley antilavado, Derecho Administrativo Sancionador en el Sistema Nacional Anticorrupción, Delincuencia Organizada, Lavado de Dinero y Terrorismo, Derecho Penal del Enemigo y Restricción de Derechos Humanos, Manual Operativo de Procedimiento Administrativo de Responsabilidad en el Sistema Nacional Anticorrupción, Los derechos humanos como eje rector en la política criminal contra la delincuencia organizada, el Manual Operativo de Procedimiento Administrativo de Responsabilidad en el Sistema Nacional Anticorrupción, Administración y Políticas Públicas, Transparencia y Corrupción en el Neoliberalismo Global. Y por último, la política criminal de lavado de dinero. Le dan la más cordial bienvenida, doctora. Gracias. Le cedo el uso de la voz. Bueno, pues es un honor tenerlos a todas y a todos en este evento que para nosotros las pláticas y conferencias magistrales de los días jueves, pues estamos prácticamente inaugurando. El jueves pasado, los que nos hicieron favor de ver en línea y estar presentes, pues también tuvimos otro extraordinario conferencista que el doctor Enrique Díaz Aranda. Y pues queremos continuar con ese nivel y por eso le pedí el favor a mis dos queridas amigas, la doctora Ivette Negrete y a mi querida amiga, la doctora Lisbeth Xochitl Padilla, que estuvieron el día de hoy en esta continuidad de las pláticas magistrales y así vamos a seguir. Es muy posible que el próximo jueves tengamos al doctor Miguel Ontiveros, estamos ya por confirmar también, y así cada jueves vamos a tener a los abogados penalistas más destacados. Y el martes pasado todavía estuvo aquí también la doctora Azzolini, una buena maestra del INACIPE, fue mi maestra, y en este momento también están todos invitados, los que nos están vienen y los que nos están viendo. Tenemos el taller de teoría del delito aplicado al sistema penal acusatorio por uno de nuestros excelentes jueces, que es el doctor Ricardo Ojeda Gándara, que está ahorita en los demás salones. También está dando esta plática, que son todos los martes, jueves de esta semana, y la siguiente semana, por si quieren venir, es entrada también gratuita y totalmente es un curso teórico-práctico sin ningún costo, como todos los que vamos a dar. Bueno, pues el próximo martes vamos a empezar con el ciclo de conferencias en materia laboral. Entonces ya se los vamos a publicar. Vamos a iniciar ahora, ya cerramos con adolescentes. Iniciamos con laboral la siguiente semana con tres grandes amigos, el doctor Larios, que también es maestro de la Facultad de Derecho,
va a estar una de nuestras ex juezas, la maestra Guadalupe, que era la de colectivo aquí de materia laboral, que ahorita está en materia federal, pero nos viene a dar una plática. Ella inaugura, luego el doctor Larios y otro ponente que está por confirmar. Bueno, entonces los martes iniciaremos ciclo de conferencias de todos los martes en materia laboral. El jueves seguimos con penal, Miguel Ontiveros, y al mismo tiempo este taller práctico de teoría del delito aplicada al sistema acusatorio que se está desarrollando en este momento, martes, jueves de esta semana y la siguiente semana para el que quiera venir. Bueno, esos son los anuncios parroquiales. Gracias a todos por venir. Agradecemos muchísimo a mis queridas amigas y doctoras y vamos a dar inicio con esta que para mí es un tema, como la mayoría saben, que me apasiona, la inteligencia artificial y al mismo tiempo el derecho disciplinario sancionador, que pues hoy nos va a deleitar con su plática y esta conferencia magistral la querida doctora Lisbeth Xochitl, que le pasamos los micrófonos para que sin más iniciemos. Muchas gracias, doctora. Gracias. Al contrario, doctora Amezcua, muchísimas gracias por el espacio. Al doctor Amezcua yo lo conozco desde hace muchos años y siempre se ha caracterizado por ser un gran servidor público, se lo decía en corto y te lo digo públicamente. Para los mexicanos es una gran esperanza que personas como él estén al frente de las instituciones. Pues son personas que se preocupan, ustedes ya se dieron cuenta, se preocupan para capacitar a la gente, que es lo que necesitamos, para capacitar a los juristas, para capacitar a los jueces, a los magistrados. Eso es sumamente importante en este momento histórico. Por ello, además del reconocimiento, te agradezco infinitamente la invitación. ¿Y qué decir de ti, mi querida amiga Ivette, que siempre me tomas en consideración, siempre organizando también grandes eventos? Y me siento muy honrada de poder estar aquí con los dos y bueno, pues dictar esta conferencia que la verdad es una de las disciplinas jurídicas que me apasionan. Quiero decirles que de entrada yo soy penalista, yo inicié con el derecho penal, estuve capacitando en el sistema penal acusatorio del 2008 al 2016, igual que muchos penalistas, hice mi examen ante el CETEC en esa época, que ahorita ya está desaparecido. Me acuerdo que eran exámenes durísimos, ¿verdad?, para poder estar certificado, y te daban la certificación por 8 años, y entonces así, bueno, pues tú podías llegar al Consejo de la Judicatura, por ejemplo, donde yo trabajé muchos años, a capacitar. A mí me tocaba siempre la defensoría, siempre como defensa. Me acuerdo que estaba con mi querida amiga Verónica Román, que muchos de ustedes la han de conocer, una gran penalista de este país, y Vero siempre le tocaba el juez, y alguien del INACIPE, que no me acuerdo su nombre, a él le tocaban los ministerios públicos. Pero después la vida dio un giro. Claro que no he dejado el derecho penal. El derecho penal para mí es básico. Es más, considero que los postulados del derecho penal son básicos para manejar cualquier disciplina jurídica. Bueno, se los dice una penalista. Si yo fuera civilista, lo diría por el derecho civil, ¿verdad? Pero no, soy penalista. Entonces, en el 2017 da un gran giro la Constitución política y es 2015, más bien, la Constitución política, y es donde se implementa el Sistema Nacional Anticorrupción. Y el Sistema Nacional Anticorrupción, nadie sabíamos de qué se trataba, incluyéndome, y ahí fue en donde empecé a investigar, empecé a analizar las normas. Me acuerdo básicamente 7 leyes. Dentro de ellas, ¿no?, la legislación, la norma penal, dije, bueno, ya me salvé. No veía delincuencia organizada, no veía derecho administrativo sancionador, unidad de inteligencia financiera, porque en esa época, igual que ahorita, bueno, yo era apasionada del tema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, o llámese lavado de dinero, y de derecho penal del enemigo. Entonces, el derecho penal del enemigo, yo lo he estudiado desde el año 2000, digamos 2006, por ahí, hasta la fecha, derecho penal del enemigo. Y entonces, dentro de esas 7 leyes, había una ley que yo decía, bueno, ¿esto de qué se trata? Y en la UNAM coincidió, ustedes saben que yo soy profesora de carrera de la UNAM, coincidió que me pidieron una investigación del Sistema Nacional Anticorrupción. Y me dijeron, a ver, doctora Padilla, tú eres penalista, no la queremos en derecho penal. Y entonces, ¿para qué me llaman?
pues no sé, la queremos en materia administrativa, la queremos en responsabilidades administrativas. Ya ahí fue cuando yo entro al derecho disciplinario y digo, no, bueno, si yo estaba enojadísima. Yo decía, ¿por qué si yo soy penalista? ¿Por qué me mandan? Pero bueno, conocí gente maravillosa como Ricardo en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿te acuerdas? Junto con tu esposa, que me la saludas mucho. Conocí grandes funcionarios en materia disciplinaria y entonces, ¿qué creen que observé? Que eso no le gustó a muchos, sobre todo a los administrativistas, porque esto es derecho disciplinario, no es derecho administrativo. Y ustedes saben que yo tengo alma de guerrera, no sé qué me pase. A lo mejor en mi anterior vida me maltrataron mucho, que no soporto las injusticias y no me callo, ¿verdad? Entonces, lo grité a los cuatro vientos. El derecho disciplinario tiene una gran similitud con el derecho penal. Imagínense a un administrativista que desconoce el derecho penal y no solamente que lo desconoce, sino que le tiene miedo al derecho penal, porque el derecho penal no es nada fácil. El derecho penal es sumamente técnico. Para saber derecho penal, para manejar el derecho penal, además desde una perspectiva práctica, no solamente teórica, pero yo quiero decirles que la práctica en cualquier disciplina jurídica va de la mano con la dogmática. El proceso va de la mano con la dogmática, siempre, siempre. Cito a mi querido amigo colombiano John Zuluaga, que bueno, él en Colombia, en Barranquilla, hace poco hizo una gran exposición al tema, pero bueno, no va al caso, pero él fue el que dijo esa frase. No voy a decir algo que yo no dije. El derecho procesal siempre va de la mano con la dogmática. Y entonces, resulta que en materia, les decía, ¿cuánto tiempo estudiar derecho penal? Un penalista mínimo, así para que más o menos maneje el derecho penal, requiere de 10 años, mínimo. Porque el derecho penal no es nada más sistema penal acusatorio, es derecho penal del enemigo, o lo que se conoce como delincuencia organizada, que la tenemos nosotros en la Constitución y en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, es en adolescentes, ¿verdad? Los adolescentes en conflicto con la ley, derecho penal militar. Entonces, el derecho penal, digamos que es muy amplio. Entonces, no se sabe derecho penal en 6 meses, no se sabe derecho penal en 1 año. El penalista tiene muchísima preparación, sobre todo operativamente. En materia penal, los procesos son orales, ¿verdad? Entonces, un penalista debe tener la cordura científico-jurídico necesario para defender a una persona, para imputar a una persona, para acusar a una persona, para dictar sentencia a una persona o grupo de personas. Entonces, bueno, bajo esa perspectiva, analizando el derecho disciplinario, me percato que las etapas del derecho disciplinario eran muy parecidas a la del derecho penal. Había una investigación. Dije, ¿en materia administrativa? Había una audiencia inicial. El artículo 135 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas hablaba de culpabilidad, hablaba de presunción de inocencia, hablaba de duda razonable. El artículo 130 de esa misma ley hablaba de prueba lícita, hablaba de protección a los derechos humanos. El 135, me regreso, hablaba de imputación objetiva. Entonces me pongo a hacer un análisis del derecho disciplinario, que por cierto, bueno, pues eso me ha traído como resultado más de 10 libros escritos de mi autoría en derecho disciplinario. Algunos me dicen, oye doctora, ya dejaste el derecho penal, ya escribe en derecho penal. No, bueno, sí, algún día ya regresaré a escribir en materia penal, pero el derecho disciplinario me atrapó. Porque el derecho disciplinario es una disciplina jurídica que tiene características propias. No es derecho administrativo, sin embargo, se tiene que tomar en consideración la teoría del acto administrativo. Ahí hay muchas diferencias con el derecho penal,
Porque mientras en el derecho penal la carga de la prueba la tiene la autoridad, igual en materia disciplinaria, pero en materia disciplinaria un acto de autoridad como dato de prueba, cuando se trata de un acto administrativo, se presume legal, salvo prueba en contrario. Y entonces aquí dices, bueno, entonces doctora Padilla, ¿me está diciendo que hay una reversión de la carga de la prueba? Sí. Sin embargo, eso no se ha resuelto en materia disciplinaria. ¿Quiénes son los que lo van a resolver? A través de las interpretaciones jurídicas. ¿Quién interpreta el derecho disciplinario? El Tribunal de Justicia Administrativa de los Estados. Pueden emitir tesis, ¿verdad? Pueden emitir jurisprudencia, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los tribunales colegiados, por ejemplo. También, evidentemente, la Corte. Ahora, súper, me encanta que diga, ok, el celular. Muy bien, eso quiere decir que vamos bien. Entonces, miren ustedes, fue una lucha, porque así lo voy a decir, una lucha. Porque en materia penal yo hablaba el mismo idioma con los penalistas. Insisto, con Vero Román, con mi querido juez, ay, no me acuerdo, este juez, que lo queremos mucho, Malagón, con el doctor Malagón, ¿verdad? Hablábamos el mismo idioma y todos íbamos en el mismo sentido. Pero en materia disciplinaria hubo muchísimas resistencias. Mucha. Porque me decían, no, a ver, espérate. Lo que tú quieres es penalizar al derecho de responsabilidades administrativas. No lo quiero penalizar. Sino que existe, fíjense bien, porque ahorita vamos a entrar a inteligencia artificial, sino que existe una gama de principios universales. Eso me valió para escribir una teoría. Bueno, yo ya le pregunté a ChatGPT, oye, ¿quién creó la teoría del relativismo punitivo? Y ya salgo yo. Dije, bueno, sí, tiene razón. No, bueno, me costó mucho trabajo, hay que decirlo. Y que me reconociera el chat. No, bueno, me costó mucho trabajo escribirla, amiga. Bueno, y fue a través del derecho disciplinario. Porque entonces hay principios universales, les digo, que esta teoría, el relativismo punitivo, me di cuenta, porque tampoco descubrí ni yo lo inventé, me di cuenta, más bien, de que estos principios son universales, mis queridos amigos, y se aplican a todo el derecho punitivo. Cuando yo hablo de todo el derecho punitivo, hablo del derecho administrativo sancionador. Por ejemplo, el procedimiento de bloqueo de cuentas bancarias de la Unidad de Inteligencia Financiera. Hablo del procedimiento laboral, de procedimientos laborales, por ejemplo, en contra de servidores públicos. Hablo, por ejemplo, en materia fiscal, en materia disciplinaria y en materia penal. Pero sucede que estos principios universales están desarrollados en materia penal. Y entonces ahí es donde empiezan las resistencias y es donde empiezan las falacias jurídicas. No, como me decían en la Unidad de Inteligencia Financiera, cuando litigo yo asuntos en la UIF, les digo, a ver, yo tengo derecho de saber el acuerdo de bloqueo de cuentas. No, doctora Padilla, no, usted no puede saber. Es más, quienes hayan litigado en la UIF saben que no les dejan sacar copias, ¿verdad?, del expediente administrativo. O sea, tienes que ir ahí con el lapicito y tienes a varios funcionarios como policías a ver si no haces algo, ¿no? Les digo, ¿por qué estoy así? O sea, están violando mis derechos. No, es que eso que tú no estás diciendo es en materia penal. Yo dije, bueno, no, son principios universales. La especificidad de la norma jurídica son los procedimientos que son propios a esas disciplinas. Entonces, en el año 2020, con esta lucha entre disciplinaristas, que en realidad no eran disciplinaristas, eran pseudodisciplinaristas, las cosas como son, ¿verdad?, porque no sabían cómo se desarrollaba el derecho disciplinario, lo querían desarrollar como si fuera derecho administrativo. Insisto, resistencia durísima. No. ¿Cuáles son estos principios? Bueno, voy rápidamente. Ahorita nos regresamos a inteligencia artificial. Miren nada más. ¿Se ve en la pantalla? ¿No? No sé por qué no se ve. Ahí está. Ya se ve, ¿no? Está así. Oiga, ¿no? Listo. Miren, esta es la segunda figura geométrica
de mi obra La metodología geométrica para la operatividad dogmática y procesal del derecho punitivo. Tiene especial referencia al derecho disciplinario, pero desde el primer capítulo, es más, desde la introducción yo estoy diciendo, esto se aplica, esta metodología geométrica se aplica a todo el derecho punitivo. Eso, mis queridos amigos, si lo supieran todas las autoridades, si lo supieran todos los jueces, hasta la forma de la obtención lícita probatoria cambiaría. Es más, no se dejaría la defensa recovecos para tener un argumento que echar abajo un acto de autoridad. ¿El problema cuál es? Que no lo saben. ¿Y el problema cuál es? Que menos lo saben aplicar. La metodología geométrica tiene 6 figuras. La primera, el rombo. La segunda es esta, la estrella. La tercera es el pentágono. La cuarta, el cuadrado. La quinta, el triángulo. Y la sexta, el cono. ¿Y cuál es la base de esta metodología geométrica? Que si alguna autoridad violenta algún punto de estas figuras geométricas, violenta el debido proceso legal y violenta la presunción de inocencia. Y adiós, todo se terminó. Esto que ustedes ven en pantalla son los principios universales de todo el derecho punitivo. ¿En dónde lo tenemos? En el bloque de constitucionalidad, mis amigos. Yo siempre lo he dicho. Miren, si un jurista no sabe operar el bloque de constitucionalidad, es todo menos jurista. Sí, porque eso lo tenemos en la Constitución. ¿Cuál es el bloque de constitucionalidad? Ahí está, se los presento. Bueno, ahorita que me ayuden. Dos antes. Listo. Ahí está el bloque. Ahorita me regreso a la estrella. Esos elementos de la estrella, que son los principios universales, están ahí en el bloque. ¿Cómo se debe manejar el derecho? Y lo voy a decir públicamente, siempre lo he dicho, es un error manejar y operar el derecho desde la jurisprudencia de la Corte Mexicana. Ese es un grave error. Es un error operar el derecho desde la Constitución solamente. El artículo 1 constitucional, párrafo 2 dice: en materia de derechos humanos se interpretarán de conformidad entre, vean el círculo, esta Constitución, lo que está dentro, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano forme parte. ¿Se acuerdan? Ahí están los tratados internacionales, por ejemplo, Convención Americana de Derechos Humanos, y también tenemos la interpretación de los derechos humanos, que la última intérprete de los derechos humanos no es la Corte Mexicana. La última intérprete es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso García Rodríguez versus México. Lo que están afuera ya se dieron cuenta, leyes secundarias, ley de amparo, a propósito, ¿verdad? Ley General de Responsabilidades Administrativas, Código Penal, Código, la que ustedes quieran, está ahí. La jurisprudencia de la Corte está afuera. ¿Ya se dieron cuenta que hay unas líneas de afuera hacia adentro? Eso se llama parámetro de regularidad constitucional. ¿Esto qué quiere decir? Que un juzgador, una autoridad en este país, tiene que emitir actos administrativos, tiene que emitir actos judiciales a través de un parámetro de regularidad constitucional. ¿Qué quiere decir? Que siempre tiene que ir acorde al bloque de constitucionalidad. ¿Quién va a manejar ese bloque de constitucionalidad? El bloque de constitucionalidad, ¿ya vieron quién lo va a manejar? Un chaparrito. El bloque de constitucionalidad es una fiesta de élite, no cualquiera entra. ¿Que la Corte quiere entrar? No, perdóname, no. Es como el cadenero. El principio pro persona es el cadenero de un antro, ¿no? ¿Sí se dice antro? Sí, así se decía en mi época. Bueno, no sé cómo se diga ahora, pero hagan de cuenta que es el antro. El cadenero es el principio pro persona, amigos. El principio pro persona, y eso pasa en las restricciones de derechos humanos, que también son legales, las restricciones se deben operar ahí, y en la protección de los derechos humanos. Eso pasa. ¿Quién va a determinar cuál es el derecho humano que se aplica? El que más proteja a la persona. ¿Lo quieren resolver desde la jurisprudencia de la Corte Mexicana? La jurisprudencia 2006-225 señala que cuando una jurisprudencia del Pleno de la Corte, por cierto, estaba ahí Arturo Saldívar Lelo de la Rea, y también estaba Cosío Díaz y estaba Olga Sánchez Cordero, la Corte de esa época. Ellos determinaron en la jurisprudencia 2006-225 que cuando una jurisprudencia de la Corte sea contraria a una jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se tendrá que aplicar la que más proteja a los sujetos. Bueno, ¿lo quieren seguir resolviendo desde la jurisprudencia de la Corte? Bueno, la jurisprudencia 20-27-493 que señala que cuando un juzgador observe que una jurisprudencia desde la perspectiva de la razonabilidad no es aplicable a un caso en concreto, entonces no se debe aplicar. Y eso no implica que se esté inobservando. Bueno, tenemos la resolución desde la propia jurisprudencia mexicana, por aquellos quienes digan que la Corte es lo que decide al final del día, ¿no? Bueno, pues ahí está. Entonces, me regreso dos siguientes. La estrella, ahí están los principios universales de todo derecho punitivo. Tenemos dos. Esta estrella consta de 13 reglas. La regla 13 es la más importante. No las voy a decir por cuestión de tiempo, solamente les voy a señalar que estos principios deben estar en todo derecho punitivo. No puede haber derecho sin estos principios. Insisto, ¿dónde están? Artículo 29 constitucional, párrafo 2. Ni en caso de guerra, ni en caso de pandemia, ni en caso de invasión, ni la Corte mexicana, ni el Congreso, ni el presidente de la República puede restringir ni suspender las garantías mínimas para hacer efectivos los derechos. Nadie los puede restringir. No, no lo digo yo. Y también lo dice lo mismito. Es un plagio, copia y pega, ¿no? Lo mismito. El artículo 27, párrafo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ambas están en el bloque de constitucionalidad. Entonces, las garantías mínimas para hacer efectivos los derechos, mis amigos, son todos estos. El derecho a la defensa, el derecho a la asistencia consular, el derecho a recurrir el fallo ante un juez o tribunal. Y además la Corte Interamericana dice, la defensa, ¿verdad?, del recurso tiene que ser eficaz y eficiente. No nada más con que esté en la ley. Tiene que demostrar que es eficaz y eficiente. También el derecho a ofrecer y desahogar pruebas. Oye, unidad de inteligencia financiera, ¿por qué me bloqueas la cuenta? Si ahí tengo derecho, dice que tengo derecho de saber qué se me imputa. Es que tú debes saber por qué se te bloqueó. ¿No? ¿Perdón? O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Si eres jurista o te pusieron de a dedazo, en buena onda? Porque un jurista sabe esto, ¿verdad? ¿Por qué creen que la unidad de inteligencia financiera perdía todo en amparo? Porque violaba el debido proceso legal. ¿Vista? ¿Yo qué hubiera hecho? Cambiar el proceso de la unidad de inteligencia financiera bajo el ámbito de la restricción de derechos humanos. Y si yo quería bloquear la cuenta bancaria, asumía control con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Porque hay un derecho humano. A ver, ¿cuál es el derecho humano que tenemos cuando a una persona se le bloquea una cuenta bancaria? ¿Qué derecho humano está en juego? El punto 554 del caso Alvear Restrepo, del caso Gremio de Abogados Alvear Restrepo versus Colombia, es clarísimo. Te dice, en estos derechos, que son enunciativos más no limitativos, siempre la autoridad debe ejercer control. ¿Saben ustedes qué es el control? ¿Quién me sigue en redes? ¿Nadie? ¿Nadie me sigue en redes? ¿A qué vienen entonces? ¿Nadie me sigue en redes? Con razón, porque la cápsula la hice hace 2 días. Bueno, Alan siempre viene además, ¿verdad, Alan? Más que le da pena decir que me sigue en redes. ¿En serio nadie me sigue en redes? No puede ser. No quiero. Ahora no quiero. Acabo de hacer una cápsula de eso hace 2 días. No es cierto, fue ayer. Fue ayer, ¿sí, verdad? ¿Y por qué no levanta? Yo me sigo en redes, amiga. Yo solita me doy like. Yo solita me doy like. Bueno, quienes no me siguen en redes, síganme. Si no quieren ver pisoteados sus derechos, no es cierto. Liz Padilla con Z. Ahí me pueden seguir en las redes. Bueno, lo dije ayer. ¿Saben ustedes qué es el control? ¿Para qué sirve el control? No me han dicho cuál es el derecho humano. Porque ya tengo que entrar en inteligencia artificial. 5 minutos más y entro. ¿Cuál es el derecho humano en juego cuando se bloquea una cuenta bancaria por la UIF? ¿Cuál? Derecho a la propiedad. Ok.
Ok. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Quién puede entrar a mi celular y ver mis datos? ¿Quién? ¿Puede entrar una autoridad a mi celular? A mí me daba mucha risa en un divorcio. Hace muchos años yo llevaba también derecho familiar. Así empieza uno. Así empieza uno, ¿verdad? Llevando derecho familiar. Me acuerdo que estaba defendiendo yo una chica y llegó el marido. Aquí traigo todos. Fue después de la reforma del 2008, bendito sea Dios. Todos los videos de tu celular donde, ya sabes, cuchi cuchi con otra persona. Y yo, ¿sabemos eso? ¿Cuál es el derecho humano? ¿Es prueba lícita o prueba ilícita? Por derecho a la vida privada de las personas. Es el derecho humano 11.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 14 y 16 constitucional, ¿o no? Ahora les pregunto, ¿cualquiera puede entrar y siendo autoridad a sus cuentas bancarias? Es derecho a la intimidad personal. Sí pueden entrar, pero se trata de una restricción a los derechos humanos. Vas a restringir la libertad, la intimidad personal de la persona. La vas a restringir. Igual que cuando se solicita restringir la libertad en un proceso penal, cuando se vincula a proceso o durante el término de las 72 horas que quieren medida cautelar de prisión preventiva. ¿Es una restricción a los derechos humanos, sí o no? Bueno. Las restricciones, por lo menos desde el bloque de constitucionalidad, desde el sistema universal y desde el sistema interamericano, no pueden ser automáticas. ¿Por qué creen que la Corte Interamericana nos condenó en el caso García Rodríguez versus México? Porque la prisión preventiva oficiosa es una restricción automática a los derechos humanos. Bueno, la entrada a tus cuentas bancarias sin control también es igual que la prisión preventiva oficiosa. Es una restricción automática a tus derechos humanos. ¿Qué requiere la autoridad para entrar a tus derechos humanos? Requiere control. Claro. ¿Qué es el control? No les voy a decir qué es control hasta que no vean mi cápsula. Control es que una autoridad diferente a la que investiga o obtiene información o obtiene dato de prueba, revisa que los derechos humanos de la persona estén protegidos. Eso es control. ¿Ok? En materia disciplinaria hay 3 controles. Hay un control a posteriori, no son controles a priori como en materia penal, son controles a posteriori. El primero lo hace la autoridad substanciadora cuando revisa el IPRA, el informe de presunta responsabilidad administrativa, y observa que los datos de prueba obtenidos por la autoridad investigadora fueron obtenidos sin violación de derechos humanos. El segundo control a posteriori es el que realiza el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o el Tribunal de Justicia Administrativa local en el caso de las faltas administrativas graves, cuando recibe el expediente de informe de presunta responsabilidad administrativa, el expediente de presunta responsabilidad administrativa y revisa que la calificación de la falta administrativa esté correcta. El tercer control, que también se hace a posteriori en materia disciplinaria, es cuando la autoridad resolutora va a resolver, a sancionar y se da cuenta si la obtención de las pruebas es lícita o son ilícitas. ¿Ya se dieron cuenta para qué es el control? Luego decían, oye, ¿y cuál es la finalidad del Poder Judicial Federal? ¿Hacer control? Los jueces hacen control. Su papel es determinar si no se violaron los derechos humanos de las personas. Entonces, estos principios son importantísimos. No puede haber un proceso sin estos principios. No puede haber un proceso punitivo. Debe haber derecho a la inmediación. ¿Qué es el derecho a la inmediación? Quiere decir que la persona que va a resolver, la autoridad que va a resolver, tiene que estar presente en el desahogo probatorio. En materia disciplinaria sí lo prevén el 132 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El Código Nacional de Procedimientos Penales dice lo mismo. Tiene que estar inmediando, ¿verdad? Debe haber inmediación por parte de la autoridad que va a resolver. ¿Para qué? Para percatarse del desahogo probatorio. No hay, hay una violación. ¿Qué pasa si no está la autoridad bajo este principio de inmediación? Claro. Miren, se violenta el debido proceso legal. Y si se violenta el debido proceso legal, ¿qué se violenta?
La presunción de inocencia. Y si se violenta la presunción de inocencia, ¿qué sucede? No puedes sancionar al sujeto. Debe haber duda razonable. ¿Qué es la duda razonable? La autoridad debe demostrar los extremos de su imputación. No debe decir, creo que sí lo cometió. Me parece que sí cometió la falta. Ay, doctora Padilla, es que seguro sí lo hizo. ¿Y dónde están los datos de prueba? ¿Tiene derecho a guardar silencio? ¿Sí o no? Claro. A ver, por favor. Sé que han habido jueces, ¿verdad?, que dicen que tiene derecho a guardar silencio, lo cual podrá ser usado en su contra. No, eso es una aberración. Eso es una aberración. Ojalá y vea este video. En buena onda, que se capacite, ¿verdad? Esto no se puede eliminar. Es el núcleo duro del derecho. No se puede eliminar. Y si se elimina es porque hay una justificación y una razonabilidad en extremo, como pasó en El Salvador. En El Salvador, que yo estuve trabajando un rato en la Procuraduría General de la República con el presidente Bukele, allá es Procuraduría todavía, había 900 maras que habían agarrado en flagrancia. Tienen ellos 48 horas para resolver la situación jurídica. ¿Cómo le hacen? Para poder tener derecho a la defensa. ¿Saben cómo lo resolvieron? A todos los abogados, todos los juristas, los defensores, les dijeron, tienes 24 horas para traerme por escrito la defensa. No eliminaron el derecho a la defensa, solamente lo transformaron. Y hubo razonabilidad, hubo justificación suficiente para que eso sucediera. Porque si no, ¿qué pasa? Pues nada más daría tiempo para que dos, ¿verdad?, pudieran exponer sus argumentos de defensa y los demás van para afuera. Cuidado. Hay que restringir, hay que limitar, pero hay que hacerlo bajo el principio de legalidad. Bueno, entonces, en ese sentido, mis queridos amigos, resulta, me regreso a la primera, resulta que en el derecho disciplinario y en el derecho administrativo sancionador están utilizando inteligencia artificial. Resulta que ya tenemos jueces que utilizan la inteligencia artificial para resolver. Resulta que ahora ya hay fiscalistas, sobre todo, que están utilizando la inteligencia artificial para defensas. Y todo es maravilloso porque ahorita ya hay toda una ingeniería de prompts, ¿no? Prompts es la pregunta que le haces a la inteligencia artificial. Hay inteligencias artificiales abiertas, hay inteligencias artificiales cerradas. En su mayoría son inteligencias artificiales que al final del día van migrando hacia otros servidores, van utilizando información de la red a nivel universal. Pero como decía mi hermana, que mi hermana me ayudó muchísimo a crear mi inteligencia artificial Alicia. Liz con Z, IA, Licia. Licia es una inteligencia artificial cerrada. Me decía Jessica, mi hermana, Jessica Padilla, Liz, es que la inteligencia artificial nunca te va a decir que no, Nunca te va a decir es que no lo sé. Nunca te va a decir, ¿sabes qué? Ve con el experto. La inteligencia artificial siempre va a sacar información. Le digo, oye, ¿qué es una inteligencia artificial? Mira, una inteligencia artificial es algo inteligente que no es humano. Es decir, una inteligencia artificial es algo que desde chiquito lo tienes y que lo estás educando. Esa inteligencia artificial la estás educando. Entonces va a crecer, va a aprender tanto como tú le entrenes. Además, esa inteligencia artificial tiene que estar permanentemente en interacción con el humano o en las redes para que empiece a aprender. O sea que si tú no entrenas a Licia, si Licia no platica contigo, si Licia no platica con juristas, si no le meten la información, Licia no va a aprender, porque Licia no es abierta. Licia está compuesta de todo mi trabajo jurídico, libros, artículos científicos indexados, todo mi canal de YouTube, toda la información que yo subo a redes está en Licia.
Entonces, Licia jamás te va a decir, porque no está dentro de sus algoritmos, ¿cuáles son los algoritmos? Es la información mediante la cual alimentan a la inteligencia artificial. Licia jamás te va a decir, porque no está dentro de sus algoritmos, que es correcto que la unidad de inteligencia financiera no le otorgue el derecho de saber qué se le acusa al bloqueado. Jamás te lo va a decir. Jamás te va a decir que eso es correcto. Al contrario, te va a decir que viola el debido proceso legal, que viola la presunción de inocencia y que es contraria al bloque de constitucionalidad. Ahora, me dijo mi hermana también, oye, toda inteligencia artificial tiene sesgos, porque la inteligencia artificial actúa de acuerdo a su creador. Entonces, la inteligencia artificial, por ejemplo, de Elon Musk, tenía sus sesgos, ¿verdad? Racistas. ¿Y qué pasó? Empezó a comportarse como una inteligencia artificial racista al grado que la tuvieron que bajar, ¿verdad? Y acomodar esos algoritmos. Bien, pues la Unión Europea se dio cuenta de eso y fue una de las pioneras en crear ley para, digamos, controlar o alinear o presentar las bases de utilización de la inteligencia artificial. Por eso les digo, la inteligencia artificial, desde el ámbito jurídico, requiere una gran responsabilidad, sobre todo en estos temas en materia de derechos humanos. Por eso empecé con eso. La Unión Europea dijo, mira, la inteligencia artificial va a estar dentro de los rubros de máximo riesgo de inteligencias artificiales. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen ustedes que una inteligencia artificial jurídica está dentro de las de máximo riesgo y, por ejemplo, no está una inteligencia artificial, por ejemplo, pedagógica, ¿no? O de psicología, cuando ya hay inteligencias artificiales que le han dicho a los niños y a los jóvenes cómo se deben suicidar? Oye, ¿cómo me tengo que suicidar? Ah, ¿qué tienes alrededor? Una ventana. Ah, ¿ves esa ventana? Rómpela. ¿En qué piso estás? En el tercero. Es suficiente para que te suicides. Rómpele y aviéntate. O tienes un cuchillo, agárralo, córtate. Eso mismo, fíjense bien, es en materia jurídica. Es en materia jurídica. ¿Sí se van dando cuenta por dónde vamos? Bueno, ahora, ¿qué pasa con la UNESCO? La UNESCO emitió un kit de inteligencia artificial para el uso de las resoluciones judiciales. La UNESCO te está diciendo, jueces, cuidado. O sea, no es así de que, ay, ya utilicé inteligencia artificial y emito una sentencia. No es así. Porque tú eres una autoridad. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, en materia disciplinaria, ¿quién usa inteligencia artificial? La Auditoría Superior de la Federación, en sus fiscalizaciones, utiliza inteligencia artificial. Autoridades investigadoras ya están utilizando inteligencia artificial. Tribunales de justicia administrativa, me consta, que están utilizando inteligencia artificial. Una vez me dijo un magistrado, no voy a decir de dónde, doctora Padilla, estoy muy feliz porque soy el primer magistrado que sancionó con inteligencia artificial. Y dije, válgame el Señor. Y ustedes ya saben por qué, ¿verdad? Ustedes ya saben por qué. Bueno, fíjense que en el kit de herramientas de la UNESCO, y todo esto está gratuito, está en las redes. En el kit ponen un ejemplo que me encantó. Un ejemplo en donde precisamente una empresa está utilizando inteligencia artificial. Quiero que este caso me lo resuelvan, así que, por favor, pongan atención. Una empresa utiliza inteligencia artificial para contratar y, evidentemente, estaba sesgada por sus creadores. Y la inteligencia artificial empezó a contratar a gente de piel blanca, así como tu amigo. Tú no hubieras tenido problema. Uno moreno, piel de llanta, pues no, ¿verdad? No hubiera entrado. A gente blanca, con rasgos caucásicos, ojo verde, ¿no? O sea, digamos bonitos, ¿verdad? Digamos bonitos. Pero ya saben cómo son en Estados Unidos. Todo el mundo demanda por lo que sea.
Y entonces empezó a demandar a la gente que no era contratada. Y dijeron, es que esta inteligencia artificial es racista. ¿Cómo creen que resolvió el juez? Les voy a dar lo primero que solicitó las personas que denunciaron a través de sus abogados. Solicitaron, ¿qué creen? ¿Qué solicitarían ustedes como juristas, como defensas? A ver, yo sé que el SAT está utilizando inteligencia artificial para afincar créditos fiscales. Yo sé que la autoridad investigadora está utilizando inteligencia artificial para obtener dato de prueba. Yo sé que la Auditoría Superior de la Federación está utilizando inteligencia artificial para obtener información sobre la fiscalización de municipios, de estados, y ahí es donde detectan los servidores públicos. A ver, ¿qué vamos a hacer como defensas? Por eso inicié con la metodología geométrica. Como defensas, ¿qué pensaríamos? A ver, al contrario de lo que piensan muchos juristas y que están muy temerosos. Ay, doctora Padilla, es que la inteligencia artificial nos va a suplantar. No, es cuando más nos necesita. Es cuando más nos necesita. Yo como defensa, ¿qué es lo primero que voy a solicitar? Que me transparente sus algoritmos. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, desde el derecho, básicamente tiene los siguientes elementos. Miren ustedes. La inteligencia artificial debe ser ética. Cuando decimos que una inteligencia artificial debe estar operada desde el punto de vista ético, es porque esa inteligencia artificial debe ser transparente. ¿Qué quiere decir que debe ser transparente? Si una autoridad está utilizando inteligencia artificial, ¿cuál es la garantía mínima que nosotros vamos a invocar desde el debido proceso legal? De las garantías mínimas de la estrella. O sea, hablemos desde el derecho. Hablemos con conceptos jurídicos. Porque si a mí me dice objetividad, bueno, ¿cómo objetividad? La objetividad es un concepto indeterminado. Entonces el juzgador te va a determinar la objetividad como él quiera. Y yo como defensa voy a determinar la objetividad como yo quiera. Entonces tenemos que ser lo más precisos posible. La transparencia, ¿cuál es la garantía mínima que me va a proteger de la estrella? Ponme la estrella, porfa, Artur. ¿No dijiste, Artur? ¿Cuál es? Les dije que pusieran atención, porque necesito que me resuelvan el caso. ¿Cuál de esos puntos de la estrella va a determinar la transparencia de los algoritmos? Bueno, pueden ser varios, ¿Y por qué? Principio de razonabilidad. ¿Ya vieron? Ahora resulta que tú me vas a fincar un crédito fiscal o me vas a imputar una falta administrativa grave bajo un dato de prueba utilizando inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial debe ser transparente. ¿Eso qué quiere decir? Que me tienes que decir cómo están conformados los algoritmos. Me tienes que decir quién creó la inteligencia artificial. Me tienes que decir cuál es la información que utilizó la inteligencia artificial. Imagínense una inteligencia artificial con la jurisprudencia 2006-224. Cuando en la Constitución existe una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, deberá estarse a lo que diga la Constitución. ¿Qué creen que les va a decir la inteligencia artificial con respecto a la prisión preventiva oficiosa? ¿No es violatoria de derechos humanos? ¿Es legal porque la Corte lo dice? ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, esa inteligencia artificial tiene sesgos de violación a los derechos humanos. Yo amo mucho mi carrera por una razón. El derecho, varias, pero esta es una. El derecho es tan noble, es lo más bello que te puedas imaginar. ¿Alguien ha tenido una pareja, novio, novia, novie, lo que quieran? Que llegas a tu casa y le dices, ¿sabes que estoy cansada? No te preocupes, te hago un masajito. Pásame tus piecitos. ¿Qué te sirvo de cenar? ¿Nunca han tenido? Lástima, lástima, lástima. ¿Verdad? Entonces no entenderían. El derecho es así. El derecho es cibernético. Es hermoso. Si al derecho, decía Michel Foucault una frase, el derecho lo crea quien tiene poder para hacerlo.
Si al derecho lo hace alguien que tenga bases garantistas, lineamientos democráticos, el derecho va a ser así. Así de noble es. Pero si el derecho lo crea alguien que tenga tintes totalitarios, tintes dictatoriales, el derecho va a ser así. Así de noble es el derecho. Exacto. En la Alemania nazi era derecho. Ese era derecho también. Y era un derecho legal y legítimo. El problema era quién lo creaba. Bueno, las inteligencias artificiales son iguales. Ahora imagínense las inteligencias artificiales jurídicas. Les voy a decir, el derecho de saber qué se le imputa. Esa es la garantía mínima. Me estás imputando con un dato de prueba que obtuviste con inteligencia artificial, necesito saber. El derecho de saber qué se le imputa implica, dice el caso Moya Solís versus Perú. Dice, a ver, el derecho y es en materia administrativa. El derecho de saber qué se le acusa contenido en el artículo 8.2, inciso B de la Convención Americana de Derechos Humanos implica lo siguiente, en materia administrativa también. Primero, la autoridad debe decirle al sujeto cuáles son los hechos relevantes. Además de los hechos, debe ir acompañado con datos de prueba, que además deben ser obtenidos lícitamente. Y además, con la norma jurídica que determine esa imputación. ¿Cómo se llama eso? Teoría del caso. Teoría del caso. Es el triángulo de la metodología geométrica. ¿Eso qué quiere decir? Que para que me puedas a mí imputar algo, debe haber una teoría del caso, ¿sí o no? Y la inteligencia artificial no es la excepción. Me tienes que decir con exactitud quién la creó. Y además, ¿qué crees? Para que una inteligencia artificial sea ética, debe estar entrenada por el humano. ¿Basta con eso? Les pregunto, juristas, ¿basta con que una inteligencia artificial sea entrenada por un humano? No. A ver, yo necesito saber quién es el humano que está entrenando a la inteligencia artificial. ¿Es un jurista experto? Necesito saber cuáles son sus credenciales. Porque si tú metes a Chanito, Menganito, Fulanito, que porque es tu compadre, tu amigo, tu padrino, perdóname, pero no. Debe ser un experto, no solamente en derecho, sino también en inteligencia artificial. Ok, y además de ser un jurista experto o un grupo de juristas expertos que conozcan derechos humanos, que conozcan derecho disciplinario, mínimo debe tener una maestría en derecho disciplinario. Debe presentar que además es experto. ¿Sí saben por qué, no? 20 Constitución, el apartado de fracción octava. Derecho a una defensa técnica y adecuada, ¿no? Bueno, debe ser técnico quien cree la inteligencia artificial. Entonces, derecho de saber qué se le imputa. Debe saber también cada cuándo le entrena o no. ¿Y por qué? ¿Por qué no le entrenas cada semana? ¿Y por qué dices que le entrenas cada mes? Me tienes que dar las razones. ¿Y por qué, doctora Padilla? Juristas. 29 Constitucional, párrafo 3º. ¿Qué está haciendo la autoridad o qué pretende hacer la autoridad al imputarte una falta administrativa? ¿Cambiar tu situación jurídica o no? ¿Restringirte un derecho humano o no? No me digan que una inhabilitación de 10 a 20 años en el servicio público no es restringir un derecho humano. Claro, la Constitución es clarísima. Para restringir un derecho humano, 29 Constitucional, párrafo 3º, te indica, debe haber un test de proporcionalidad. No tenemos estudios sobre el test, que además es muy peligroso. Bueno, yo sí. En mi obra, La obtención lícita de la prueba en el ámbito de las restricciones a los derechos humanos. Claro. ¿El test de proporcionalidad qué implica? Bueno, que la autoridad debe tener una teoría del caso, un triángulo, bajo los siguientes puntos, que tiene que demostrar que exige el 29 Constitucional, párrafo 3º. La necesidad, la pertinencia, la idoneidad, la proporcionalidad en sentido estricto, la razonabilidad en sentido estricto. Amigos, 29 Constitucional, párrafo 3º, motivación y fundamentación. ¿No? A ver, ¿por qué el juez? ¿Por qué el magistrado está utilizando inteligencia artificial? ¿Cuál es su motivación y su fundamentación? No, que no la puso. ¿Qué crees? Violación al debido proceso legal.
violación a la presunción de inocencia. Y el último, el principio de legalidad en sentido amplio, bajo el bloque de constitucionalidad. ¿Ya se dieron cuenta cómo no es fácil? ¿Ya se dieron cuenta cuáles son las consecuencias? Bueno, lo primero que hizo la defensa en el caso que les platico es, necesito que me muestres los algoritmos. ¿Y quién hizo la inteligencia artificial? Aquí vamos a tener un gran problema y vamos a tener que aplicar el test de proporcionalidad. No. ¿Por qué? Porque eso implica derechos de autor. Eso lo van a sacar. Eso sacó la empresa. Yo no le puedo dar nada porque la inteligencia artificial tiene derechos de autor. Resuélvanlo. ¿Cómo resolvió el juez? Como diría Ronald Dworkin. Me encanta con el juez Hércules. El juez tiene que ser justo. El juez tiene que saber equilibrar. Para eso son los jueces, para interpretar la norma, ¿verdad? ¿Cómo creen que resolvió el juez? Sin miedo. Aquí es como Las Vegas. Nada sale de aquí. Ay, ni de las redes, eso lo vamos a quitar. ¿Cómo resolvió el juez, amigos? Interponiendo un derecho sobre el otro. Claro, mi amor, claro. ¿Cuál crees que interpuso? O sea, es un juez pensante, pero lo tiene que motivar y fundamentar. Tiene que hacer un argumento de razonabilidad, una ponderación. Tiene que valorar las pruebas. ¿Cuál puso por encima del otro? Derechos de autor, pues también es un derecho, ¿no? Pero no es menos lesivo que los derechos. Claro, mi vida. ¿Cómo resolvió? Perfecto. No me lo vas a dar porque también tenemos el derecho a guardar silencio, ¿verdad? No, pues a mí me están denunciando, yo tengo el derecho a guardar silencio, no te voy a decir nada. Perfecto. Pero como está violentando los derechos de las personas, esa inteligencia artificial no se puede usar jamás. Le dio la pena de muerte a la IA. Porque es una inteligencia artificial racista. Le dio la pena de muerte. ¿Ya se dieron cuenta? En Inglaterra, con esto voy cerrando. Ay, yo tenía unas láminas aquí, pero ya necesito como 4 o 5 horas, ya lo platicaremos. En Inglaterra hay una resolución muy, muy interesante, en donde el juzgador se dio cuenta que la defensa utilizó inteligencia artificial. Y el juez dijo, no, todo lo de la defensa queda nulificado. Porque la inteligencia artificial se tiene que usar bajo igualdad de partes, principio de igualdad. Eso también va para las defensas, sobre todo en materia fiscal. No, es que nosotros utilizamos la inteligencia artificial. Bueno, pero de verdad, también la autoridad tiene ese mismo nivel. Mi querido amigo, que quiero muchísimo, con quien he escrito algunas obras, el doctor Gonzalo Levy Obregón Salinas, dice, es que se requiere igualdad de armas. Tanto la autoridad como la defensa requiere igualdad de armas. Entonces, tampoco es que lo puede utilizar, a ahí se va la defensa. Y me mandaron, fíjense que de Colombia, una resolución que les voy a leer, que me encantó, se la mandé a mi hermana y me dijo, ay, qué tonto, pero bueno, fíjense esta cómo resolvió en este tema de inteligencia artificial. Dice, anulan una sentencia penal por el uso indebido de inteligencia artificial. Ah, no es cierto, fue en Argentina. Primer antecedente en Argentina. Eso fue ayer, creo, ¿eh? Ayer o ahora, ¿verdad? Apenas sacaron. Hoy fue, ¿verdad? La Cámara en lo penal de Esquel, Chubut, ha sentado un precedente crucial al anular una condena porque el juez de primera instancia utilizó un asistente de IA para redactar un apartado clave de la sentencia. A ver, cuando nosotros decimos tiene que motivar y fundamentar, es todo, ¿eh? Es todo. Así saquen un extracto. Es todo, porque estamos hablando de los derechos de las personas. ¿Correcto? Luego dice. La prueba fue una frase que quedó por error en el texto. Aquí tienes el punto 4, reeditado, sin citas y listo para copiar y pegar. La IA le contestó. Y se le olvidó borrarlo. Hasta eso lo copió y lo pegó. Por eso mi hermano decía, ay, qué tonto, ¿no? Miren, los defensores
Somos tremendos, ¿sí o no? Híjole, miren muchachos, yo llevo, no les voy a, bueno, sí les voy a decir, ahí me van a calcular la edad, ni modo. Llevo más de 25 años litigando. Y los litigantes somos tremendos, porque investigamos hasta por debajo de las piedras, parecemos periodistas, ¿sí o no? Por debajo de las piedras. Y no, con tal de ganar el juicio, porque nuestro cliente nos paga. Y estoy segura que todas las sentencias, como en la UNAM, todas las tesis, ya se pasan por ciertas plataformas para saber identificar si tienen inteligencia artificial. Y si no hay motivación y fundamentación, cuello, ya les dije. Luego dice aquí, el tribunal determinó que esta práctica, escuchen qué maravilla, vulnera garantías constitucionales y procesales fundamentales. ¿No lo dijimos? Bueno, lo bueno que yo escribí mi libro y salió en junio, bendito sea Dios, ¿verdad? O sea, es que en serio, no es resolver la panacea, no, es que es eso. Un jurista lo sabe, ¿no? Luego dice aquí, falla de supervisión humana y control sobre el resultado, violación de la transparencia y la trazabilidad del razonamiento judicial, delegación indebida de la función judicial, que es personal e intransferible. ¿Cómo se la vas a delegar a una IA? La IA, mi hermana siempre lo ha dicho, contundentemente, es solamente un auxiliar y tienes que determinar si lo vas a usar y no. En derecho, motivar y fundamentar y razonar por qué la vas a usar. Y luego dice aquí, afectación del derecho de defensa y del principio de juez natural. Se marca un hito y abre un debate indispensable sobre los límites éticos y la aplicación responsable de la IA en la justicia. Ahora, váyanse por favor a la última lámina. Quiero mostrarles la maravilla, también se vale, ya saben que yo soy muy crítica de todo, ¿verdad? Así como critiqué al Tribunal de Justicia, al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa de Zacatecas, porque emitió una jurisprudencia donde se violaba el derecho a la defensa de los servidores públicos, también esto lo aplaudo. Esta es una de dos tesis que emitieron los tribunales colegiados de circuito bajo este número de registro digital 2301010 el 6 de agosto de este año. Bendito sea Dios que mi libro salió en junio. La doctora le copió a los colegiados. No. Salió en junio. ¿Cómo? Las ideas son universales. Exacto, pero yo prefiero que mi libro haya salido en junio. Dice, ¿sí? Ante la ausencia de regulación específica, esto me encanta, esto habla de un jurista que sabe un montón de derecho, porque lo primero que te dice alguien que no sabe derecho y que se dice ser abogado es que no hay ley, lo que no está prohibido está permitido, y como nosotros no tenemos prohibido usar IA, la usamos. No, espérate mi vida, pues acuérdate que vivimos bajo el artículo 1 constitucional, párrafo 2. No des ideas, porque luego lo van a quitar. No des ideas. Ahí está. Luego dice, ante la ausencia de regulación específica para el uso de herramientas de inteligencia artificial, las personas juzgadoras deben hacer un ejercicio de autocontención, adoptando lineamientos para su aplicación responsable, con perspectiva de derechos humanos, la línea transversal de operatividad de todo derechos humanos, lo que nosotros dijimos, la metodología universal, los principios universales en todo derecho punitivo. Para ello pueden tomar como referencia los esfuerzos de regulación a nivel internacional. ¡Wow! Lo que decimos. Como las directrices éticas para una inteligencia artificial fiable del grupo de expertos de alto nivel sobre inteligencia artificial creado por la Comisión Europea. El reglamento del Parlamento Europeo del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial y la recomendación sobre la ética de inteligencia artificial de la UNESCO y sus principios éticos. Yo le agregaría, que no lo he mencionado, que es importante mencionarlo, está en mi libro, el estudio que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el uso de IA y protección de los derechos humanos, que también está gratuito en las redes. ¿Ok? O sea, como México, que forma parte del sistema interamericano, también tenemos ya alineamientos.
y habla precisamente del derecho disciplinario y del derecho penal, tal cual, así lo dice. Por ello, cuando utilicen herramientas de inteligencia artificial, las personas juzgadoras deben cumplir con los siguientes elementos mínimos. La proporcionalidad e inocuidad exige que las herramientas de inteligencia artificial se utilicen únicamente en la medida necesaria. ¿Qué les dije? Principio de necesidad. Y adecuada, principio de idoneidad. ¿Alguien sabe a qué se refiere el principio de idoneidad? Esos son elementos del test de proporcionalidad. Idoneidad es cumplir con un fin legítimo. Tengo que determinar y detectar cuál es el fin legítimo y a partir de ahí me hago una argumentación como autoridad o como juzgador. Aquí lo está diciendo claramente el colegiado. Adecuada para alcanzar un fin legítimo. Bueno, miren, ahí está. Como por ejemplo, facilitar razonamientos numéricos sin que se alcance al razonamiento jurídico en la interpretación o aplicación de las normas. B. Deben emplearlas de manera que no se comprometa la protección de datos del expediente judicial. C. La transparencia y explicabilidad impone que la persona juzgadora no solamente informe que utiliza herramientas de inteligencia artificial, sino que exponga la metodología, los datos empleados y la forma en que se arribó al resultado, lo que hemos estado diciendo, a fin de permitir que el procedimiento sea auditado. ¿Quién lo va a auditar? La defensa. Haciendo uso del principio de contradicción, yo puedo meter un perito, ¿verdad?, en materia de inteligencia artificial para demostrar que los algoritmos que tiene esa inteligencia artificial utilizada son violatorios de derechos humanos y van en contra del bloque de constitucionalidad. Para eso es. ¿Ya vieron? Auditado. Y comprendido por las partes. Derecho de saber que se le acusa. ¿Ya se dieron cuenta? Todos esos principios de la estrella, todos los principios de la estrella. Y órganos revisores. O sea, si llega a apelación el asunto, ¿verdad? Bueno, lo voy a decir, aunque me duela. Si llega amparo, ¿verdad? Aunque me duele en el alma. Pero bueno, entonces, para eso es, precisamente. La supervisión y la decisión humana aseguren que la tecnología opere como auxiliar y no como sustituto. ¿No es lo mismo que dijo Argentina? ¿Verdad? Lo mismo que dijo Argentina en la resolución. Manteniendo la deliberación y decisión en el ámbito estrictamente jurisdiccional. Mis queridos amigos, para mí de verdad, la última, porfa, bueno, la que sigue, ahí está Alicia, miren qué chulada, ahí está. Licia es una inteligencia artificial cerrada que ustedes pueden, ya saben que yo soy guerrera de las violaciones de derechos humanos contraria. Licia es igual. Licia es como si fuera yo, pero en inteligencia artificial, alimentada por mí, entrenada por mí, revisada por mí. Evidentemente nunca va a sustituir al jurista, pero puede ser una gran ayuda y puede luchar en contra de Grok, que también de repente te saca violaciones a los derechos humanos, ¿no? O de otras inteligencias artificiales que son abiertas. Hasta el momento, Licia es una inteligencia artificial cerrada. Ustedes pueden acceder en esa liga para que la conozcan. La que sigue, por favor. Le regresa. Ay, no, espérense. No, que se esperen. Eso. No, de nada. Ahí pueden acceder. Claro, mi hermana me hizo un avatar que no lo subí aquí, muy bonito. Así como si fuera yo, pero con ojos azules, ¿no? Yo no sé por qué. Pero bueno, es que es inteligencia artificial. Ándale, pues. A la que sigue ahora sí. Y ahí están mis redes sociales. Para los que no me siguen, no puede ser. Ahí está. Ahí está en Instagram, en Facebook. Ojalá y me pudieran dar seguir, like, para que, bueno, todas estas investigaciones yo las subo a mis redes sociales. Son gratuitas, por supuesto. Viene mi canal de YouTube también, Doctora Liz Padilla Oficial. Ahí viene un curso que mi hermana dio en materia de inteligencia artificial como inducción para juristas. Entonces, lo básico de la inteligencia artificial. En Spotify hay 3 temporadas donde ustedes pueden ir manejando y escuchando 10 minutos de derecho punitivo, de protección a los derechos humanos. En X, casi siempre entro a los space de chismosa, ¿no? Ya saben, me peleo con todo mundo. LZBet Padilla 2 y en Facebook estoy como Liz Padilla con Z. Les agradezco infinitamente el favor de su atención. Si tienen alguna duda o pregunta, estoy a sus órdenes. Gracias.
pues agradecemos muchísimo a la querida doctora. Como ustedes ven, siempre, la verdad, polémica, excelente su exposición técnica y además que siempre nos deja con las ganas de seguir estudiando y además escuchándola. Entonces, pues ya por lo que nos refería, pues yo creo que te vamos a seguir invitando para ver si podemos ir abarcando. Muchas gracias, doctor. Y pues en una de estas, pues también a tu hermana, porque por lo que dices, la verdad es que está muy interesante el tema de que ella puede dar una especie de introducción a la inteligencia artificial que en México poca gente la está manejando. Entonces, pues está excelente, ojalá para que Cuando tú digas. el uso de la inteligencia artificial, como saben la mayoría, hay muchos académicos, somos académicos de la UNAM, licenciatura y de posgrado, les está costando a mis compañeros de posgrado y de licenciatura de la UNAM, maestros, el uso de la misma. Y tenemos estas cuestiones, ¿no? Que hasta dónde les debemos dejar a los alumnos, es algún tema interesante y por aquí lo preguntan, doctora, hasta dónde como juristas les debemos de permitir a los alumnos, que eso puede ser desde pues la prepa, la licenciatura, principalmente, porque como sabemos en China ya están utilizando inteligencia artificial y les están permitiendo con uso responsable, vigilados por facilitadores o académicos, y los están llevando para que en la primaria aprendan, en la secundaria ya tienen robótica, para que ya en la prepa ya estén haciendo sus robots con el uso de inteligencia artificial y ya dictando sentencias con inteligencia artificial ahí. Igual que en Brasil, como sabemos, ya hay el dictado de miles de sentencias dictadas en juicios orales digitales con inteligencia artificial. Es decir, hay lugares donde ya rompieron esto y aquí seguimos discutiendo si lo usamos o no. Claro, como bien decías, doctora, pues hay que saberlo usar y con responsabilidad, y creo que estas tesis aisladas de jurisprudencia de los colegiados de circuito pues nos están dando una buena línea, porque además se iniciaron en materia administrativa, entonces están muy interesantes esas tesis, que son de las pocas que hay, y en otras partes del mundo, también en Estados Unidos, como ustedes saben, ya ha habido muchos jueces que están restringiendo a los abogados porque la han usado en audiencia, de repente aparecen con un avatar y quieren exponer los argumentos de inicio, pero ni siquiera pidieron autorización a la juez y quieren que un avatar haga la chamba del abogado y la juez pues lo prohíbe. Entonces creo que sí, vamos para allá, pero hay que saber cómo exponerla, cómo pedirla, cuál van a usar, como bien decías, doctora, porque como saben, la IA toma, según la mayoría de los autores, los que hicieron las inteligencias artificiales, pues de la web, y ahí vienen los riesgos, porque si viene de la web, también puede ser de la deep web o de la dark web, y es vienen los ciberdelitos. Ahí es donde yo me metí mucho con los ciberdelitos, porque pues la verdad está aumentando la cantidad de delitos, principalmente en materia financiera, por el WhatsApp, que tiene Meta, que es una de las redes más fuertes, que además maneja Facebook y Twitter, y entonces en estas, la mayoría de la gente que no sabe usarla por tener tanto miedo, pero todos los que traigamos el celular traen inteligencia artificial. Todas las redes usan inteligencia artificial. Todo lo que pedimos ya usa inteligencia artificial. Todo lo que usamos para usar Waze, Google Maps, todo usa inteligencia artificial. Entonces, no tenerle miedo, saberle usar porque los peligros son muy grandes. La cantidad de delitos que están dando en materia de las tarjetas de crédito, hay que tener cuidado porque están robando el dinero, estaba sucediendo, son miles de los delitos que están presentando en la unidad aquí en la Fiscalía de Delitos Financieros, porque les están quitando el dinero de las cuentas bancarias por un mal uso de la inteligencia artificial, bueno, de la banca en línea, y con inteligencia artificial, desgraciadamente, los ciberdelincuentes o los crackers pues están robando toda la información, la identidad, la extorsión digital, el secuestro digital de la imagen, porque saben, con una fotografía y con 3 segundos de video les hacen un avatar. Entonces, todo eso que no se encuentra regulado todavía en México, luego habría que ver cuáles son las mejores propuestas de leyes, que pues todos hablamos de esto, pero no hay una regulación que, como bien dices, hay parámetros que podemos seguir, como están saliendo estas jurisprudencias que nos dan luz, y en otras partes del mundo, como el sistema europeo, contrario al norteamericano, que como sabemos, ellos con tal de avanzar en Silicon Valley, con sus famosas 4 inteligencias artificiales muy fuertes de Elon Musk, como es Grok 4,
y con su actualización que están utilizando, pues ya, y nos sabían que para diciembre, aparte de que ya trae 4 avatars,